Bueno, bienvenidos a todas y todos a la charla gratuita Puertas Giratorias, Conceptualización y Manifestaciones en Costa Rica. Mi nombre es María Fernanda Lobo, yo soy asistente del programa de educación continua y les estaré acompañando la noche de hoy. Para comentarles, durante todo el mes de octubre conmemoramos el Día Nacional de Rescate y Formación de Valores con una serie de charlas gratuitas y vamos a terminar esta actividad con la charla El conflicto de interés en el sector público el 1 de noviembre. Disculpe. Para comentarles más sobre el CICAP, nosotros somos el Centro de Investigación y Capacitación en la Administración Pública. Nuestra fundación fue el 11 de julio de 1976 y estamos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Nuestras áreas de acción son 3. La primera sería asesoría técnica y consultoría, investigación, educación continua permanente, que son donde se desarrollan las actividades de capacitación, y, cursos a la medida, programas especializados, las charlas como esta. Listo. Durante la charla, don Guillermo nos va a indicar cuándo vamos a hacer un breve receso de 10 minutos y posterior a este pequeño receso continuaremos con la actividad. También mencionarles que mi compañera Miriam es la persona encargada y que organizó todas estas charlas, entonces en caso de que requieran más información o alguna presentación, pueden escribirle al correo que les envió anteriormente. Y antes de darle el espacio, don Luis Guillermo, les haré una presentación. Don Guillermo Celedón es politólogo de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Empresas con especialidad en Mercadeo de la Universidad Interamericana de Costa Rica. Posee una especialización en Desarrollo Gerencial de ADEN Business School y la Escuela de Negocios de la Universidad de San Francisco, California. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado en cargos como director académico de estudios de posgrado, gerente de capacitación, mercadeo, ventas y trade marketing en empresas nacionales y transnacionales. Actualmente es el director de la ONG Costa Rica Íntegra, acreditada como el capítulo local de la organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania. También dirige su propia firma de consultoría y capacitación en computación. Ahora sí, don Guillermo, le doy el espacio y le agradezco por participar de esta actividad. No le estamos escuchando, don Guillermo. Tiene el micrófono. Ahí ya está, ¿verdad? Sí, listo, ahora sí. Y hágame saber si ya está habilitada la opción para compartir. Sí, ya puede compartir pantalla. Déjeme ver un momentito. A ver cómo lo voy a hacer desde aquí. Vamos a ver. ¿Se ve todavía o no? No, todavía no lo vemos. Ahí, ¿qué tal? No, todavía no. Ok, permítame un instante.
Disculpen, don Guillermo tiene problemas en ese momento, entonces les pido un momentito para poder solucionar los problemas. Sí, la escuchamos. Magnífico. Bueno, entonces darle las gracias al CICAP y a los distinguidos participantes que están conectados esta noche. Por ahí veo a Yami Ruiz, a Luis Granados, a Lidia González, a Jorge Isaac Gutiérrez, a don Jorge Gamboa, a una distinguida persona de nombre J. López, a Jessica Charpentier, Hazel Calderón y nuestra anfitriona de el CICAP y este servidor. Bueno, perfecto. Entonces, les agradezco muchísimo que estén conectados esta noche. El hecho de que ustedes estén esta noche aquí, quiero pues que este sea un conversatorio lo más dinámico posible. Si alguien quiere intervenir desde el primer minuto, siéntase con toda la libertad de hacerlo. Usted ahí dice Miriam, pero ¿cuál es el nombre suyo? Fernanda es, ¿verdad? Sí, correcto, Fernanda. Entonces, cualquier cosita, Fernanda, usted ahí me hace saber si o pueden, siéntese con toda libertad algunos de los participantes de abrir el micrófono y convertir esto más que en una clase magistral, en un diálogo, de manera que precisamente creo que ahí estriba la riqueza. Bueno, ¿quiénes de los que están presentes en este momento quiero hacer ahí como un parteaguas, una distinción? ¿Quiénes son funcionarios o personas que están trabajando en el sector privado y quiénes son personas que trabajan en el sector público? Para ver de esta muestra de 10 personas que están conectados, más o menos hacer ahí un sondeo. ¿Cuántos son de sector privado? ¿Cuántos son de sector público? Hazel Calderón, Ministerio de Hacienda. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué andamos por ahí? En el chat escriben que J. López, no sé si quiere cambiar el nombre, es del sector público. Sí, Jorge López del INDER. Del INDER. Yamiré Ruiz, sector público. Ok. Ahí en el chat hay más. Sector público. Jorge Creo que Gamboa, llevamos sector 3. público. Jessica Charpentier, del sector público. Lidia González, del sector público también. Ajá. Bueno, mayoritariamente, no hemos hecho el repaso de los 10, pero mayoritariamente se están decantando por el sector público, ¿cierto? Bueno, eso es bien interesante porque normalmente siempre las miradas, los análisis, los juicios, ¿verdad? Recaen sobre las personas que están en el sector privado y no tanto en el sector público y no tanto en el sector privado. Pero, bueno, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. El concepto de puerta giratoria no es un concepto que vayamos a encontrar fácilmente en nuestra legislación nacional. Si buscamos, no sé, alguien mencionó por ahí Hacienda, si buscamos el código de que trabaja en Hacienda, si buscamos el código de normas y procedimientos tributarios, el código civil, alguna otra ley de nuestro ordenamiento jurídico, difícilmente vamos a encontrar este término. Y es hasta debatible, inclusive si se puede considerar como un delito, una contravención o en qué marco jurídico podríamos encuadrar la puerta giratoria, porque más bien podríamos decir que es una situación, una condición que hemos venido observando en los últimos años, pero que todavía no ha llegado como a establecerse un tipo penal, un tipo administrativo, digamos, que sancione esta conducta, pero sí puede generar algunos efectos, llamémoslo así, indeseables o no convenientes para la buena administración pública, y por eso es que hoy estamos tocando este tema desde la Asociación Costa Rica Íntegra, que ya Fernanda que me presentó
trabajo y dirijo. Me han antecedido dos compañeros en este tipo de charlas. Estuvo hace que unos 15 días la compañera Evelyn Villarreal, que nos hablaba de los instrumentos de medición de la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional. El compañero Jimmy Bolaños, que estuvo hace algunos días con el tema de la rendición de cuentas, otro tema muy interesante, y por lo menos desde nuestra parte de la asociación cerramos este ciclo con el tema de las puertas giratorias. Bueno, vamos a resumirlo de esta manera. ¿Qué se considera una puerta giratoria? Bueno, es el movimiento que se puede hacer de una persona trabajadora que ostenta una posición en el sector público o en el sector privado, y que entonces hay un movimiento que hoy, por ejemplo, algunos de los distinguidos, bueno, todos, la mayoría están en el sector público, pero veámoslo de la siguiente manera. Personas, yo que trabajo en el sector privado, que el día de mañana pueda ostentar o desempeñar un puesto en la administración pública. Esto es, estamos apenas esbozando la definición, porque alguien podría decir entonces, quiere decir esto que si yo soy del sector público, se me cierran absolutamente, del sector privado, perdón, se me cierran absolutamente las puertas y no podría nunca aspirar a través del servicio civil, o por qué no un nombramiento político. Quiere decir que no tendría, que la sociedad me cierra las puertas y que no puedo participar alguna vez en trabajar en el sector público. Esto por supuesto que no es así. El concepto de puerta giratoria hace alusión de que entonces voy a utilizar la primera persona del singular. Guillermo Celedón hoy es, por ejemplo, directivo o funcionario o un alto ejecutivo de una empresa, por ejemplo, digamos, no sé, telecomunicaciones. El nuevo mandatario o mandataria, ¿verdad? Eso lo acabamos de vivir no hace mucho, creo que lo deben tener muy fresquito algunos de ustedes. Está en el proceso de convocar o reclutar personas que puedan desempeñar cargos ministeriales, ministro, viceministro, oficial mayor, director de planificación de alguna organización pública, y quiere hacerlo con personas de su confianza, y entonces empieza a llamar, a tocar puertas de algunas personas, le solicita su currículum para evaluar que eventualmente se incorpore a estos puestos. Eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de inconveniente. Muchos de nosotros podemos comenzar haciendo carrera en la administración pública, podemos hacerlo en el sector privado. Y cuando se trata de desarrollar competencias, podríamos decir que no hay que mencionar que sea bueno o malo si esas habilidades o esas competencias las vamos adquiriendo en uno o en otro ámbito. ¿Cuál es la dificultad? Que cuando yo soy propietario, cuando yo soy dueño, cuando yo me desempeño en el sector privado, pues obviamente estoy representando intereses muy particulares que obviamente me pagan para que los defienda, para que los elabore, para que adquiera participación de mercado. Y en eso las empresas privadas están en permanente competencia, ¿de acuerdo? Llega la posibilidad y a don Guillermo le ofrecen la oportunidad de trabajar en el sector público, y lo nombran, diga usted, de ministro, de viceministro, de director de planificación, de oficial mayor, algún puesto. Y pues posiblemente en algunos casos puede que tenga la expectativa de que puede comenzar a hacer una carrera y ahí se queda toda su vida. ¿Por qué no? De pronto algunos de ustedes que están esta noche en esta charla, ese ha sido su testimonio, y si alguno quisiera compartirlo, bienvenido, bienvenida. O resulta que pudo haber sido algo transitorio, algo de unos pocos meses, unos pocos años. Tuve la posibilidad entonces de tomar algunas decisiones, algunas determinaciones que benefician al sector en el que estoy involucrado,
y al poco tiempo, entonces ahí es donde ya el concepto de ese portillo o de esa puerta se vuelve giratoria, porque regreso nuevamente y me reinstalo en la posición donde, o en alguna posición X donde me encontraba anteriormente, no sin antes habiendo tenido la posibilidad, los escenarios, el ordenamiento jurídico de haber tomado algunas decisiones que pueden beneficiar injustamente. Y digamos aquí, subrayemos injustamente, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que ninguna autoridad política, cuando designa funcionarios o personal de confianza, y esa es la misma expectativa que tiene la sociedad, queremos que el ministro de Agricultura tome decisiones en procura de la mayor cantidad de bienestar del sector agrícola, de los ganaderos, de los agricultores, etcétera. Si designamos algún presidente ejecutivo para, digamos, una institución autónoma, la Caja Costarricense del Seguro Social, queremos que se tomen medidas que beneficien a los asegurados, las pensiones, que haya una mejor cobertura hospitalaria, etcétera. Entonces, nunca vamos a pensar que la designación de un funcionario es para que tome decisiones que persigan o perjudiquen los diferentes sectores en los que se compone nuestra sociedad, sino todo lo contrario, que genere bienestar. ¿Cuál es el problema entonces de la puerta giratoria? Que una persona pueda tener la posibilidad de hacer ese movimiento, ese traslado del sector privado al sector público, que estando ya debidamente instalado y auxiliado con todas las deberes y derechos que le confiere la administración pública, pueda eventualmente tomar decisiones que entren en un conflicto de interés. ¿Qué puede ser un conflicto de interés? Y aquí tenemos una distinguida participante que es del Ministerio de Hacienda, que las empresas de alguna manera siempre buscan de alguna manera decir, bueno, ¿cómo podemos pagar menos impuestos? Y aquí solo me voy a limitar a decir por las vías legales. No me pregunten o no me cuestionen sobre vías ilegales, porque eso no nos corresponde, ¿verdad? Pero de alguna manera en la organización de su actividad, una empresa dice, bueno, ¿cómo puedo generar o aplicar escudos fiscales? ¿Cómo puedo hacer pasar algunos gastos precisamente como escudos fiscales, de manera que al final del año fiscal, cuando hago el balance de mi contabilidad, pues sea en la menor cantidad posible que tenga que pagar de impuestos? Y por el otro lado, ¿qué está pensando la administración tributaria? La administración tributaria está pensando, y esto es un tema muy interesante porque hoy escuchamos a muchos políticos decir o a los ministros de Hacienda, necesitamos recursos frescos. Ustedes escucharán siempre, no importa quién sea el titular de Hacienda en un momento determinado, hombre, mujer, etcétera, siempre lo escucharán decir este concepto. Estamos en busca de recursos frescos. Y recursos frescos porque también lo que nunca nos dicen es que también hay gastos frescos. Es decir, hay que pagar aumentos de salarios, hay que pagar bonificaciones, hay que pagar el servicio de la deuda externa, hay que pagar eventualmente más personal de salud o más personal de vigilancia, la policía, etcétera. Y entonces, estar en los zapatos de un ministro de Hacienda no es nada sencillo, porque pasará siempre con la angustia, tiene que acudir a subastas de bonos o de títulos de deuda para poder generar recursos y poder atender todas las necesidades que involucra al Estado. Bueno, entonces, en esa espiral o en esa necesidad que tiene un ministerio como el Ministerio de Hacienda de conseguir recursos permanentemente para atender las necesidades, normalmente siempre vemos que nunca es más bien cómo le perdonamos a usted, contribuyente, más impuestos, sino más bien cómo le cobramos más, cómo consolidamos todas sus fuentes de ingresos. Ahora se habla, por ejemplo, de los alquileres, ¿verdad? De las famosas plataformas tipo Airbnb, ¿verdad? Donde posiblemente hoy muchas personas estaban teniendo un ingreso producto de esta actividad, pero no estaban declarando esos ingresos, y entonces recursos que no estaba pudiendo captar el fisco, por ejemplo. Entonces, y este proyecto que ahí todavía está en veremos de renta global, ¿verdad? Que de alguna manera involucra consolidar el sistema cedular de impuestos que tenemos. ¿Qué significa cedular? Que a mí me cobran una base o me aplican una escala tributaria por actividades de manera individual.
el salario de manera individual, las rentas de las que tengo que entregar factura electrónica de manera individual, los certificados de inversión de manera individual, si tengo rentas provenientes del extranjero, etcétera. Eso es un sistema cedular que me cobran los impuestos por tipo de actividad de manera individualizada, y ahora, pues desde que se empieza a hablar desde este sistema de renta global, lo que se busca es consolidemos todos los recursos que genera un individuo. Obviamente ya consolidados van a generar una fuente nada despreciable de riqueza, y entonces es mucho más fácil aplicarle un impuesto único a eso, ¿verdad? Que obviamente tal vez usted de manera desagregada pagaba impuestos en unos sí y en otros no, pero ya cuando usted lo acumula y lo consolida todo, créame que el monto de impuesto que va a tener que pagar es muchísimo mayor. Bueno, eso todavía no es una realidad, pero son de las discusiones que se han venido dando. ¿Y por qué razón? Precisamente por la necesidad que vengo señalando de que el Estado requiere recursos, comillas, frescos, dicen los titulares, porque lo que no dicen nunca es que hay también gastos frescos. Bueno, entonces imagínense el conflicto de interés que puede significar en un momento determinado que la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda, que tiene esa responsabilidad por ley, provenga de un sector económico privado en donde se propicie que hayan otra serie de maneras de analizar el sistema impositivo y tributario, y que se pudieran tomar medidas que estén en una abierta contraposición o en un conflicto de intereses de esta forma. Entonces, pongo este ejemplo no para decir, ¿hay corrupción en Hacienda? Jamás, ¿verdad? Es decir, es un ejemplo, pero podríamos hablar de otros temas en el sector salud, telecomunicaciones, agricultura. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, aquí, quién era hasta quién, cuánto tiempo duró la ministra de Agricultura designada por esta administración, Chávez Robles? ¿Quién era? Si alguien conoce el nombre, cuánto tiempo duró y si todavía la tenemos como funcionaria o no, como ministra de Agricultura. Ya les estoy dando unas pistas ahí, pero ¿alguien lo sabe? Se llama doña Laura Bonilla. No duró Ajá. un año, no duró, bueno, No ni duró un 6 meses. semestre. No ¿Cómo es duró su un semestre. nombre, compañero? ¿Cómo es su nombre? Jorge López. Don Jorge, muchísimas gracias, que yo lo veía solo J, ¿verdad? Y uno puede pensar que es Jennifer López. Don Jorge, exactamente, no duró ni un semestre, ¿verdad? No, No no duró duró un un semestre. semestre. ¿Y de dónde provenía doña Laura Bonilla? Del sector agroexportador. Exactamente, de Cadexco, de la Cámara de Exportadores Costarricenses, ¿verdad? Uno decía, bueno, de pronto con esos atestados, ¿por qué no la designaron en COMEX, en el Ministerio de Comercio Exterior o en Procomer, ¿verdad? Bueno, terminó siendo designada para el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Y de ahí prácticamente todos los funcionarios de alto rango que fueron designados prácticamente pues ya no están hoy, ¿verdad? Ya no están. Entonces, repito, el problema no es, y aquí que no se malinterprete, cuando se habla de puertas giratorias, no se busca desincentivar que talento valioso, como puede ser cada uno de ustedes, ¿verdad? Que ha adquirido estudios, competencias, experiencia, que no lo pueda poner al servicio de la administración pública. De alguna manera, no voy a entrar mucho a detenerme en eso, pero de alguna manera el fundamento que dio el actual presidente de la República de mejorar o aumentar el congelamiento de salarios que tenían ministros y viceministros, era precisamente porque se requería atraer buen talento, con buena preparación. Actualmente hay ministros que dejaron sus cargos o sus puestos en Canadá, en Europa, algunos ya no están, por ejemplo, don Jorge Ramos es, ¿verdad? Álvaro Álvaro. Ramos, perdón, exactamente, quien se desempeñó como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo estoy seguro que en el espectro, el ámbito de cualquier político siempre va a estar la consigna de queremos atraer el mejor perfil de personas que puedan estar con nosotros. Pero
se vuelve giratoria este movimiento de traslado o de movimiento de personal del sector privado al sector público cuando su residencia, llamémoslo así, su residencia en el sector público puede ser muy prolongado, puede ser muy breve, pero podría entrar en un conflicto de interés y que entonces ante la opinión pública no se tenga la certeza de que se está en las condiciones idóneas o que se están tomando las decisiones sin ningún tipo de presión para favorecer a un grupo económico determinado. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. No sé si todos ustedes para poder movilizarse a sus diferentes actividades lo hacen en autobús, lo hacen en taxi, lo hacen en su vehículo propio, pero el servicio de transporte público fue uno de los servicios que más se vio afectado durante la pandemia, con clara razón, ¿verdad? Todos teníamos que estar confinados, teníamos que estar guardados en la casa. Los ingresos de las empresas de autobús se vieron disminuidas considerablemente, no tenían todos los servicios como regularmente lo tenían y entonces fue un sector altamente perjudicado. En procura de ofrecer un servicio pues mínimo, ¿verdad? De calidad que se le tiene que dar a la población, desde luego que jamás hubiésemos esperado medidas que fueran en contra, digamos que propiciaran aumentos de tarifas u otra serie de cosas que perjudiquen abiertamente al usuario de estos servicios. Repito, siempre esperaremos que una autoridad política ministerial de institución autónoma tome decisiones en el beneficio de la mayor parte de la colectividad. Pero, ¿cuál ha sido una de las decisiones polémicas que se han tomado recientemente alrededor con esto? Permitir, porque hay obviamente funcionarios, no necesariamente ministros, pero funcionarios de algún grado que están involucrados en las juntas directivas, ¿verdad? En órganos de desconcentración, en el ente regulador de los transportes, que se les ha otorgado, por ejemplo, permisos adicionales para que unidades de transporte que ya han cumplido con la vida útil que se les ha otorgado en algún momento, lo puedan extender durante muchísimo más tiempo, lo cual significa que no tendrán que hacer inversiones en la renovación de estas unidades de transporte, con el consecuente impacto ambiental, con el consecuente impacto en un deterioro de la calidad del servicio. Y bueno, esta es una decisión que recientemente se ha tomado, ¿verdad? Que los medios de comunicación le han dado una cobertura importante y dice uno, ¿cómo se toman decisiones? ¿Cómo se toman decisiones por parte de funcionarios que integran las juntas directivas o los consejos de órganos de desconcentración, en donde claramente lo que se aprecia ahí es un beneficio para no la colectividad, sino para el grupo económico que tiene intereses muy particulares que defender en esa materia? Esos intereses siempre van a estar, no es incorrecto, no es dañino, no es lesivo de que cualquier individuo, de que cualquier conglomerado, de que cualquier grupo económico pueda tener intereses económicos y busque defenderlos. Por supuesto que no, porque si no pueden tener utilidades los autobuseros, por supuesto que no tendremos servicio de transporte público. Si no tienen utilidad de los proveedores de insumos de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues entonces no va a haber quienes pueda proveer una serie de insumos que requieren para trabajar. Y así en general, toda aquella empresa o individuo que utilice, por ejemplo, el sistema de compras públicas para poderle vender sus productos o servicios al Estado, de alguna manera tiene que tener una rentabilidad, debe tener una utilidad vendiéndole al gobierno y vendiéndole a quien sea. Y entonces jamás podríamos decir que una empresa, un corporativo, un grupo económico que sea dañino, que persiga un interés económico legítimo. El problema es que
se inmiscuyan, digamos que, entonces participen de un esquema de que hoy soy directivo de una empresa privada, mañana puedo llegar a ser el ministro, viceministro u otro miembro de una junta directiva, por ejemplo, como también se ha descubierto recientemente en las juntas educativas, tomando decisiones para favorecer a determinados proveedores. Entonces, ese movimiento de que hoy estoy defendiendo un interés económico, el día de mañana estoy defendiendo el interés público, los bienes jurídicos tutelados, el derecho a la educación, a la salud, a un montón de cosas más. Y si por A o por B soy cesado de mis funciones, pues ahí me está esperando nuevamente ese puesto, en donde qué cosas son graves. Por ejemplo, muchas veces usted, cuando es funcionario público, conoce debilidades de la administración internas, que conocerlas le da a usted una clara ventaja. Mira, hace esto porque la administración tributaria jamás va a poder rastrear que aquí hay esta riqueza y entonces jamás te va a poder cobrar este impuesto, ¿verdad? O sabemos que no hay suficientes inspectores a nivel de SENASA o del Ministerio de Agricultura para que se lleven a cabo ciertas actividades, entonces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces llevémoslas a cabo porque ya con conocimiento de información clasificada desde el sector público, se le puede transferir información a, a individuos, a pymes, a empresas, y entonces no es justo, ¿verdad? No es justo que esta información clasificada de la cual se dispone sea revelada para que terceros puedan tomar decisiones que les benefician. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de un ambiente sano, en perjuicio de la hacienda pública, en perjuicio de la salud pública y en perjuicio de todos los bienes jurídicos que tutela nuestro ordenamiento y que pues son para el beneficio de toda la ciudadanía. De manera que cuando, entonces, volviendo al eje conductor de esta disertación, la puerta giratoria es precisamente, señalemos cuál es el defecto, no que haya personas calificadas en el sector privado, no que no puedan ser de interés para el sector público, pero aquí el desperfecto o el inconveniente es que no haya controles. Que no haya controles para poder, por ejemplo, identificar adecuadamente, por ejemplo, cuáles son los bienes, el conjunto de bienes que tiene Guillermo Celedón hoy, 31 de octubre del 2022, que va a comenzar a partir del 1 de enero como oficial mayor en el Ministerio de Seguridad, diga usted, ¿verdad? Y 5 años después, cuando don Guillermo abandona ese puesto, resulta que tiene un incremento patrimonial bastante distinto. No reportaba que tuviera otras actividades, le pagaban exclusividad para desempeñar sus funciones, entonces no hay cómo demostrar que ese aumento injustificado de su patrimonio se haya dado casualmente y precisamente mientras desempeñaba ese puesto. Lo único que por ahí de alguna manera muy débil, ¿verdad? Obviamente el encuadre jurídico debería ser muchísimo más robusto, es la ley de anticorrupción, que señala en uno de sus artículos que, el artículo 53 de la ley 8224, si no me equivoco, que señala que si yo, por ejemplo, como funcionario público, he tenido participación más directa, un poco más indirecta, por ejemplo, en la elaboración de un cartel de licitación en que se iban a comprar, diga usted, no sé, unidades móviles que van a ser patrullas o que pueden ser ambulancias o que pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Una cuantía considerable. Si yo participé en la elaboración de una licitación o una compra por parte del Estado,
tengo, y el día de mañana ya no trabajo más en esa organización, tengo la obligación de durante un año, que es lo que se llama el periodo de enfriamiento, durante un año no podría yo ser funcionario, por ejemplo, pasar a trabajar a una empresa que se vio beneficiada, digamos, bueno, supongamos que de manera lícita, pero que se vio beneficiada o resultó ganadora o adjudicataria de determinada licitación. No podría participar de dividendos económicos o no podría desempeñar ninguna función porque se presume que casualmente esa persona pudo haber participado, no sé, en la creación de los términos de referencia. Me acuerdo siempre un político que ustedes conocen muy bien, no tienen por qué ser simpatizantes de él, pero don Otón Solís, que solía decir, cuando un proveedor es el que define los términos de referencia de una licitación, es corrupción, decía él, ¿verdad? Bueno, no dejaba de tener razón. Se supone que debería ser el especialista en contratación administrativa del Estado, el que si necesitan comprar una máquina para overlock, una ambulancia, una mascarilla, en fin, todos aquellos insumos que se requieren reactivos para poder hacer el trabajo adecuadamente, que debería tener el conocimiento para poder definir los términos de referencia de manera neutral, no que se los elabore un tercero, ¿verdad? Obviamente que los va a elaborar acorde a su conveniencia. Y entonces que esos se definan como los términos neutrales y entonces constituyen los procesos licitatorios casi que camisas a la medida en los que es previsible quién podría ser el que gane ese concurso o esa licitación. Entonces, lo único que establece la ley de enriquecimiento y anticorrupción es ese periodo de enfriamiento de un año en que de darse la salida de un funcionario del sector público y hubiese participado en algún proceso licitatorio que generó como consecuencia la adjudicación de una empresa X, que no podría luego, entonces en el término de ese año, irse a trabajar casualmente con esa empresa o participar de estipendios o rentas generadas, digamos, de la actividad económica que genera esa actividad. De lo contrario, no existe en nuestro ordenamiento jurídico un tipo delictivo que se llame puertas giratorias, ¿verdad? No existe eso como un tipo penal, sino que básicamente se maneja mucho a nivel de, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual Costa Rica tiene aproximadamente un año de formar parte. Hago solo un paréntesis para señalar que la OCDE fue la organización que se crea allá a mediados del siglo pasado, del siglo anterior, para canalizar adecuadamente y ejecutar los fondos de lo que se conoció como el Plan Marshall, es decir, toda la ayuda que dio Estados Unidos para la reconstrucción de una Europa devastada producto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue canalizado por una organización que nace precisamente para administrar e invertir esos recursos. Esa es la OCDE y es pues este grupo de aproximadamente casi 40 países que hoy son como los custodios de las mejores prácticas en materia económica, social, ambiental, de anticorrupción y de la cual Costa Rica pues, después de muchas gestiones, tiene aproximadamente un año de formar parte. Bueno, precisamente la OCDE es una de esas organizaciones a nivel mundial que propicia protocolos precisamente para evitar o tratar de cerrar los portillos y que no se genere este proceso de las puertas giratorias. Es decir, la libertad de tránsito, llamémoslo así, pero obviamente es una metáfora la que estoy usando, no es
un tránsito vehicular, sino la libertad irrestricta de tránsito que puede tener una persona para desempeñar hoy cargos en el sector privado, mañana en el sector público, verse beneficiado entonces de pues, todo el instrumental jurídico que le asiste, tomar decisiones que puedan entrar en conflicto abierto o algo disimulado en relación con la actividad económica de su actividad privada inicial, y que después pueda regresar a seguir ejerciendo sus actividades en el sector privado, pero ya teniendo red de contactos, teniendo información clasificada, conociendo cuáles son las debilidades y los dolores. Aquí estoy usando también otra metáfora, los dolores del sector público, que pues, le concedan una ventaja a la hora de tomar decisiones. Y vean qué interesante que la OCDE, ¿verdad? Que recoge entonces a este concierto de países con mejores prácticas en muchos ámbitos de nuestra vida económica y social. En los estudios que de 5 años, no trabajar porque ahí nos moriríamos de hambre, ¿verdad? No estamos satanizando eso, sino que no podría ir a trabajar directamente en la empresa o en una industria que abiertamente se vio beneficiada por decisiones que se tomaron cuando usted formaba parte de esa burocracia o de ese cuerpo político deliberante o sancionante de toma de decisiones, porque entonces ahí no queda tan claro que se hayan tomado las decisiones de política pública con la objetividad y la neutralidad que se pueden tomar. Puede dedicarse a cualquier otra cosa, por supuesto, tiene que dedicarse a algo, salvo que tuviéramos ahí un capital desde que nacimos y ahí nada más lo estamos trabajando, eso es otra cosa, pero es precisamente la prohibición de trabajar en las empresas o ámbitos que fueron sujetos. Don Guillermo, se le está pegando un poco el audio. ¿Alguien me confirma si también? Sí, no se le escucha. Vamos a ver, por eso he tenido ahí la cámara apagada para que no me genere consumo de ancho de banda, pero coméntenme qué tal se está escuchando en este momento. En ese momento se escucha perfecto, sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces nada más recapitulo esta última idea por aquello de que no, por el corte ahí, no hubiera sido lo suficientemente clara. Por supuesto que si el tiempo en que usted desarrolló su actividad económica o su actividad profesional en el Estado concluye y usted tiene que regresar a sus actividades, pues por supuesto, hágalo. Pero estos periodos de enfriamiento que hemos señalado precisamente se refieren a que no lo haga en el sector que pudo haber sido objeto de beneficio de alguna política estatal, de alguna exención, porque entonces se perdería la neutralidad o no enviaría una buena señal de que las decisiones se hayan tomado de una manera óptima. Don Guillermo, no le estamos escuchando. No es indeseable, no es pernicioso que los grupos económicos defiendan sus intereses. El problema es que el sector público no tenga los mecanismos, pongamos un ejemplo que todos lo tenemos muy fresquito porque lo vivimos, que no tenga las vacunas, que no tenga los mecanismos para controlar los movimientos
indiscriminados, el tránsito de personas de lo privado a lo público, regreso a lo privado, y con la debida o la presunta sustracción de información y que esto pueda beneficiar al grupo económico de origen. Esto se da muchísimo, por ejemplo, hay otro tema que propicia mucho la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, es el tema del control del cabildeo o del lobby. ¿Qué es el cabildeo? El cabildeo en países que está sumamente desarrollado es el proceso mediante el cual individuos, organizaciones pueden tener acceso a senadores, a diputados, o pueden de alguna manera tener una especie de edecán, si lo podemos llamar así de una manera bonita, un anfitrión que lo introduzca en las dinámicas legislativas y dice, bueno, nosotros tenemos interés, no sé, que se construya este puente, porque este puente permitiría, por ejemplo, que se puedan sacar la producción agrícola de nuestra zona y eso pues no necesariamente va a beneficiar a alguien en particular, sino que es todo un conglomerado de agricultores que tenemos ahí. Bueno, es decir, una manera de poder canalizar adecuadamente estas demandas y estas peticiones. Entonces, control del cabildeo sería específicamente tener conocimiento de quiénes se dedican a esto, ¿verdad? Cuánto cobran, si pagan tributos por concepto de estos servicios, y todo esto ya en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, pues es algo que está mucho más avanzado. Aquí producto de la experiencia, en Costa Rica me refiero con aquí, producto de la experiencia de muchas personas que se han desempeñado como asesores legislativos, hoy se dedican, por ejemplo, a hacer esos edecanes, precisamente. Se dedican a hacer esos edecanes que le pueden a usted brindar un panorama, cuál es la dinámica de la Asamblea Legislativa, a qué diputado, a qué fracción tenemos que hablarle si queremos que se apruebe un proyecto de ley o una iniciativa en A, B o C sentido u orientación. Y entonces eso es algo que hoy definitivamente no está reglamentado, no está regulado. Y las cosas que no están reguladas, pues fácilmente se pueden salir de control, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos que, repito, existen, están institucionalizados, es parte de lo que la OCDE propicia y sigue solicitando que se regule, porque ahí perfectamente pueden haber portillos, ¿verdad? O pueden haber eh, posibilidades de que se tomen decisiones de manera irregulares y pues eso va en perjuicio de la colectividad, de la sociedad. Bueno, más o menos como se hizo la semana anterior con la exposición del compañero Jimmy, más o menos creo que puedo dejar este tema por acá porque me interesaría muchísimo poder entablar un diálogo sincero con quienes estén todavía conectados, conocer sus experiencias, sus inquietudes y que podamos llegar a eventualmente algunos puntos de acuerdo o ampliar visiones de cosas que se dan alrededor de estos temas. El tema, nada más me despido con esto, el tema más fresco que tengo, y eso es también se ha comentado muchísimo en los medios en estos días, ¿alguno conoce qué es el CONESUB? ¿Conocen cuál ha sido la última designación de un funcionario que proviene del sector privado y que ha sido designado por esta administración para desarrollar un importante puesto en la administración educativa de Costa Rica? ¿Alguien conoce quién es? ¿De quién estamos hablando aquí? El director de la UIA era. De Guillermo Malabasi. Correcto. Exactamente.
¿verdad? Que es absolutamente legítimo que se haya desempeñado, ¿verdad? En el mundo académico, ¿verdad? Al frente de una universidad privada, ¿verdad? Pero resulta que entonces ha sido designado en una instancia de decisión que toma decisiones en beneficio o en perjuicio o en regulación, ¿verdad? De la educación superior privada, de la educación costarricense, sin que nada nos garantice que el día de mañana en el seno de esta entidad se puedan tomar decisiones que beneficien a su centro educativo y a algunos otros, ¿verdad? Y que nos digan, bueno, ya me voy, ya no voy a seguir ejerciendo este puesto, ¿verdad? Pero ya se tomaron algunas decisiones. Él debería tener alguna prohibición o alguna restricción o ese periodo de enfriamiento del que estábamos hablando, de que no pudiera ejercer entonces directamente en la universidad donde trabaja, porque obviamente hay un evidente conflicto de intereses. Entonces, hemos mencionado ahí algunos ejemplos solo para señalar de que al no tener esto realmente, no estar tipificado penalmente y estar muy débilmente señalado en nuestro ordenamiento jurídico, pues posibilita, ¿verdad? Posibilita que siempre haya intereses de personas que trabajan en la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los transportes, en el ámbito de la alimentación, de querer ver reflejados sus intereses y materializados en decisiones desde el aparato estatal. Pero, bueno, creo que hemos sido amplios en ese tema y es un tema que definitivamente, entonces, muchas gracias Lidia por haber participado. Que se tiene que regular de una manera muchísimo más específica. Entonces, voy a digamos, detener ya lo que fue mi intervención, pero desde luego que gustoso o deseoso de que si hay comentarios, reflexiones alrededor de este tema, gustosísimo de poder escucharlos y de hacer conversación con ustedes. Sí, hay una pregunta de Jorge Gamboa. No sé si Jorge quiere abrir el micrófono o leo el comentario. ¿Me escuchan? Don Sí, Guillermo. Perfecto, lo escuchamos. Sí, qué tirada, diría yo. Si no hay marco regulatorio, ¿qué podemos hacer? O sea, como Estado. Un Estado permisible donde cada vez hay más ventanas para hacer cosas, estamos atados como administración pública si no hay marco regulatorio. Eso es, digamos, como primera observación o comentario. Y segundo, vamos a ver, si en el caso de que se dé este ejemplo de determinada persona dentro de la administración pública y regresa al sector privado y de una u otra forma, mediante la prensa o mediante alguna denuncia, esta persona que va a ser cuestionada, a nivel de asamblea legislativa se le puede solicitar rendir cuentas a nivel de asamblea legislativa y digo yo, ¿no? Suspenderlo para cualquier acto público o puesto público. Pregunto. Gracias, don Guillermo y compañeros. Sí, sí, don Jorge, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, usted lo que está mencionando aquí es que en ausencia muchas veces de un marco jurídico que defina y califique específicamente cómo se debe considerar uno u otro acto, el control político y el control social, por supuesto que son dos mecanismos que ahí van a estar siempre presentes y que entran en una dinámica para ir impulsando que poco a poco se vaya creando este tipo de legislación. Veamos, por ejemplo, que acabamos de elegir, por ejemplo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
Nuestra asociación, por ejemplo, Costa Rica Íntegra, el capítulo de Transparencia Internacional, fue uno de los accionantes ante la Sala Constitucional, ¿verdad? Bueno, ahí casi que juez y parte, junto con la judicatura del Poder Judicial de interponer un recurso de amparo y la judicatura fue un poquito más allá, inclusive presentó una acción de inconstitucionalidad para que se suspendiera el acto de la elección hasta que no se resolviera el fondo, es que la elección fuera pública. Al final hubo como no sé cuántas, 9, 12 votaciones, el presidente de la Corte se eligió de manera privada, pero obviamente producto de toda esta presión que no solo ejercimos nosotros como entidad de la sociedad civil, sino muchas otras que también lo manifestaron, el Foro de Justicia y otras entidades adicionales. En la Asamblea Legislativa, ya digamos siguiendo esos procedimientos de creación de leyes, entonces pues ya hay sí una legislación que va a permitir que la próxima, no la actual, lastimosamente no la actual, pero la próxima elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá ser mediante un sistema de votación pública y por lo tanto de razonamiento de los magistrados de cuáles, no solo de que se van a votar por don Jorge Gamboa, por don Guillermo Celedón, sino una fundamentación, una motivación de razones, de currículum, de experiencia, de hoja de vida, de no haber tenido algunos antecedentes ahí cuestionables para que esa persona fuera la idónea para el desempeño de esa función. De manera que sí, muchas veces es cierto que la ley va como corriendo. Los hechos de facto, llamémoslo así, van sucediendo y muchas veces no existe un marco regulatorio, pero las organizaciones y ciudadanos conscientes y responsables y que les interesa que estas cosas sean lo más transparentes posibles, pues tenemos la obligación y la responsabilidad ciudadana de acudir a los mecanismos que se nos presenten en ese momento para exigir que ese marco regulatorio poco a poco se vaya dando para que podamos atenernos a reglas claras y entonces en un marco jurídico de reglas claras, pues es más fácil la exigencia y la rendición de cuentas. No sé, quisiera complementar, disculpen mi atrevimiento, para continuar Ahora, con la consulta. No sé si se puede. por favor, don Jorge, adelante. Sí, Adelante. don Guillermo, también se me viene a la cabeza ahorita qué rol juegan los colegios profesionales en este sentido, porque independientemente del sector o de la persona que sea, pues hay detrás de él un colegio. A nivel de aplicación de instrumentos de sancionatorios, dado el beneficio propio, el aprovechamiento propio de esa situación. En ese sentido, ¿qué papel jugarían los colegios profesionales? Es una muy interesante pregunta, Jorge. Le agradezco igual que la haya propiciado o que la haya formulado. Normalmente los colegios profesionales tienen un órgano interno que puede tener distintos nombres dependiendo de cada uno, pero de algunos que conozco, como el Colegio de Veterinarios, el de Ciencias Económicas, el de Periodistas, lo llaman el Tribunal de Honor y Ética. El Tribunal de Honor y Ética, que precisamente son las instancias que resuelven dentro de los colegios profesionales conductas del profesional agremiado que hayan rozado o que hayan tenido algún cuestionamiento, ¿verdad? Que se hayan separado del orden jurídico, que hayan entrado ahí en algún conflicto de intereses peligrosos y por supuesto que están absolutamente autorizados para actuar y suspender la colegiatura de una persona, ¿verdad? En caso de que se compruebe, habiéndosele dado el debido proceso de que incurrió en algunas prácticas desleales o prácticas inconvenientes para el beneficio de una colectividad. Entonces, en realidad sí operan, sí sancionan. Y el tema que podríamos decir aquí es que no conozco hoy, por ejemplo, cuántos colegios profesionales existen en nuestro país.
pero muy pocos exigen la obligatoriedad de la colegiatura. Esto es que si nosotros dijéramos, ayúdenme ustedes menciónenlo ustedes para que sea de una manera más bien más espontánea. ¿En cuáles colegios profesionales creen ustedes que la colegiatura es obligatoria? Es decir, que usted no puede desempeñarse como X si no está colegiado a su respectivo gremio, a su respectivo colegio profesional. ¿Cuáles serían estos que reconocemos así sin tener que pensarlo mucho? ¿Cuáles son estos colegios? Colegio de Médicos, Ciencias Económicas, Ingeniería de Arquitectos, no sé qué Y otros. el de abogados. Normalmente las profesiones que tienen fe pública, ¿verdad? Usted va a pedir una certificación de ingresos, tiene que ser un funcionario dotado de fe pública, eso es un CPA, entonces hay que estar colegiado en el colegio de profesionales en contaduría pública. Aquí mencionaron ustedes el de ingenieros, efectivamente, si necesito que me firmen un plano constructivo, un plano eléctrico que tenga que cumplir las especificaciones del código eléctrico, el colegio de médicos, por supuesto, imaginen ustedes que, perdónenme la expresión, qué torta, ¿verdad? Ponerse uno en manos de una persona no autorizada para el ejercicio de la medicina, los problemas que eso podría derivar. Es interesante que creo que fue Jorge, ¿verdad?, el que mencionó el Colegio de Ciencias Económicas. Yo particularmente formo parte del Colegio de Ciencias Económicas desde 1999, o sea, ya voy como para 99 es, creo que sí, como unos 20, por lo menos un par de décadas, eso lo tengo seguro. Y creo que es un colegio que en lo particular sí ha venido tomando impacto porque primero porque es el colegio profesional más grande, es el más grande en cuanto a la cantidad de agremiados que hay en Costa Rica, pero recuerdo que cuando yo decidí colegiarme, eh, no, yo no sentía realmente digamos, como ese, es decir, usted nunca ha dicho, un administrador es un profesional dotado de fe pública, que da un documento que puede ser una constancia de ingresos, le firma un acta médica, le visa un plano o le sella, ¿verdad? Normalmente no es el profesional que reconocemos con esas calidades, sin embargo, he visto que la gestión por ejemplo, para muchas licitaciones que he participado en el sector público, o para ser, por ejemplo, en un puesto que tuve de asesor de pequeños negocios con el INAH, ¿verdad? Era requisito estar afiliado al colegio de ciencias económicas. Entonces, en resumen, señalo que sí tienen entidades internas, ¿verdad?, que pueden sancionar y inhabilitar, bueno, ni que se diga una dirección de notariado, por ejemplo, que puede inhabilitar del ejercicio de la profesión del notariado, que es, como dicen muchos, el machete, ¿verdad?, del abogado con el que puede litigar, celebrar matrimonios, compraventas, etcétera. De manera que sí los hay, pero en no pocos casos, ¿verdad? En no pocos casos hace falta, como hemos venido señalándolo, fortalecer aún más el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Para que nadie se pueda salir por portillos, ¿verdad? Y creo que hasta, no sé qué funcionario público recientemente también admitió, creo que fue a nivel de la Sujeval por ahí, de que pues había ganado concursos sin contar con los atestados académicos que le corresponden. Estoy casi seguro que el colegio profesional que corresponde en ese caso tiene que actuar de oficio, ¿verdad? Muchas veces actúan por denuncias, pero también si tienen los elementos probatorios o las pruebas, pueden actuar de oficio y sancionar a un profesional por haber incurrido en prácticas inconvenientes para obtener un puesto, ganar un concurso, en fin, diferentes situaciones que se pueden dar por acá. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna reflexión? ¿Qué sentimientos, qué motivaciones le suscita, le genera este tema de las puertas giratorias?
Si alguien quiere participar, puede abrir su micrófono o nos escribe por el chat. Como muchos otros temas, ¿verdad? Que se han venido eh, poniendo en el contexto, en el marco de estas charlas que ha venido organizando el CICAP. Creo que en la charla pasada, cuando intervenía el compañero Jimmy Bolaños, eh, señalaba yo que muchas veces como ciudadanía la prueba de la carga, la carga de la prueba, ¿verdad? Se nos invierte. Es decir, queremos o confiamos, ¿verdad? Descargamos que nuestro ordenamiento jurídico está dotado de todas las herramientas, de todos los reglamentos, de todos los decretos, de todos los instrumentos que posibilitan o permiten poder dar seguimiento a un nombramiento irregular, que luego no se dé el seguimiento debido si una vez que abandona sus actividades en el sector público, a dónde se va a desempeñar sus nuevas actividades en el sector privado. Entonces, nos corresponde a la ciudadanía siempre una labor valiente, que se puso muy de moda, un poco en chota, ¿verdad? A lo costarricense, pero también un poco recogiendo que es lo correcto, lo que había que hacer, un famoso dicho que se acuerdan en la pandemia, en fiesta que veo, fiesta que sapeo, ¿verdad? Y eso todo el costarricense lo entendió, ¿verdad? Ser esa persona que ve, que denuncia, que si le consta que se lleva a cabo alguna actividad irregular, su deber es denunciarlo. Eso cuesta mucho, que cale. Y cuesta mucho porque creo que en la exposición, cuando estuvo doña Evelyn Villarreal también por acá, como expositora, ponía ella el ejemplo de un conocido, mira, como vos trabajas en X lugar, ¿por qué no me ayudas vos a conseguir trabajo? ¿Verdad? Y entonces, nos hemos acostumbrado a ver que un montón de actos, si los realizan otros, es corrupción, pero si los realizamos nosotros, no nos parece que sea tan corrupto, ¿verdad? Entonces, ¿quién no ha pensado? Y yo caigo muy mal, créanme que caigo pésimo, ¿verdad? Le caigo fatal a mucha gente cuando digo yo, por ejemplo, la corrupción empieza cuando nosotros comenzamos diciendo, mira, ¿a quién conoces vos en el EVAIS o en el hospital? Es que, ay, mami, no sé, es más, en este momento aquí yo estoy no donde usualmente y por eso lastimosamente con toda la pena, pero se lo mandaré a doña Miriam la presentación sobre el tema de puertas giratorias. Me encuentro precisamente en la casa de mi mamá porque desde hace algunas semanas me ha tocado turnarme ahí con mis hermanos el cuidado de ella por motivos de salud, pero eso es algo que el costarricense piensa muchísimo. Mira, vos no conoces a alguien ahí en la caja, ¿verdad? Que me ayude, que me selle esto. Allá en la municipalidad, vos no ves, y ¿cuál es el dicho nuestro? ¿Quién me puede hacer la vuelta? Ese dicho que parece tan neutral, axiológicamente, que parece tan inocente, mire, haceme la vueltita ahí, ¿verdad? Ese hacerme la vueltita, ahí es donde comienza el germen de los actos corruptos, ¿verdad? Y si siendo ciudadanos de a pie lo vemos tan normal, lo vemos tan habitual de, pues, esto no es corrupción, haceme el favorcito, ¿verdad? Ayúdame. Ya cuando dispongamos de otras responsabilidades, de otros puestos, de otros recursos, pues vamos a igualmente a seguir viendo como natural, seguir en esa cadena de favores, como dice una película, y entonces creo que nos corresponde autodisciplinarnos desde que somos jóvenes, desde que ni siquiera quizás hemos tenido nuestra primera experiencia de trabajo, pero a sabiendas de que muchas veces solicitar que se nombre o que se designe, uno puede entender la preocupación de un papá, digamos, pucha, necesito conseguirle chamba a mi hijo, ¿verdad? Su primer trabajo. ¿Qué no haría uno un papá, verdad? Yo lo soy, no sé quiénes de ustedes lo sean, pero ¿qué no haría uno por ver bien colocado a su hijo, ¿verdad? Por ver bien colocado a su hijo en una empresa. Bueno, ahí
hay mecanismos legales de hacerlo, bueno, participe en un concurso de antecedentes, mande el currículum, realice las pruebas que tenga que realizar, pero vemos como muy natural, mira, vos no le podrías conseguir un trabajo, o sea, directamente así somos, ¿verdad? Vos no le podrías conseguir un trabajito aquí a mi hijo, ¿verdad? Que vieras cómo le ha costado y entonces entramos en ese discurso ahí medio lastimero, ¿verdad? Y creemos que el funcionario público está en la obligación, o público o privado, está en la obligación de conseguirnos eso, ¿verdad? Entonces lo vemos con una naturalidad, como que en octubre llueve, ¿verdad? Así, y entonces esa mentalidad tiene que ir cambiando desde nuestro interior, porque si no ya vamos con el gen que nos va a seducir a tomar decisiones inconvenientes, y entonces no vamos a ver tan anormal que hoy soy el gerente de una empresa, mañana voy a ser el ministro, que rector de todas las decisiones en donde se circunscribe esa empresa, y si no me da bien, pues luego ya regreso, pero con todo el bagaje de información, de contactos, eh, de de financiamientos externos, ¿verdad? Que para poder aplicar a ciertos financiamientos, hay que saber en qué plazos hay que concursar, cuáles son las características, y usted ya tiene información clasificada que no tiene mucha gente en la calle, y usted dice, qué raro, ¿verdad? La organización X, la fundación Y, que constituyeron aquellos exfuncionarios estatales, de ahí ganan las licitaciones o ganan los financiamientos internacionales porque manejaban información clasificada que no maneja el promedio de la población, ¿verdad? Entonces, eso es lo que posibilitan las puertas giratorias, y entonces es un tema en el que hay que seguir poniendo el dedo en el renglón para propiciar que haya la mayor cantidad de controles posibles, y que entonces la administración de la justicia pues sea pareja, y las oportunidades pues sean en igualdad de condiciones para todos. ¿Alguna otra persona que quiera compartir sus reflexiones? Don Guillermo, Sí, Jorge Gamboa, sí, señor. vamos a ver, también se me viene la idea acá. Vamos a ver, tal vez no desde el sector público, porque, bueno, la persona fue al sector público a aprender, estuvo en ese puesto y regresa a su sector privado. Pero, ¿qué? Vamos a ver si hay alguna relación, ¿verdad? Se me ocurre ahorita. El país, a nivel de sector privado, uno lee que, por ejemplo, las empresas adoptan las normas ISO, las normas COSO, RM, y cuando uno lee estas normas, pues habla y se señala mucho el tema de gobierno corporativo, de ética, bueno, ¿qué rol juegan? Y tal vez hablo de empresas de medianamente grandes hacia arriba, ¿qué rol juegan también las asambleas de accionistas, las juntas directivas, sobre cómo visualizarán en esas empresas? Yo no trabajo en el sector privado, pero pues he leído, ¿verdad? Que hay decisiones que se llevan a esas asambleas y a esas juntas. ¿Cómo se verá eso ahí? El que llegue una persona, tuvo la experiencia del sector público y ahora hay un aprovechamiento, no como persona, sino ya como órgano, como organización dentro de un, dentro de un conglomerado, dentro de un grupo colegiado. No se puede atacar algo por ahí. Sí, recuérdeme, ¿en dónde es que trabaja usted, don Jorge? Yo trabajo en el PANI. En el PANI, Patronato Nacional de la Infancia. Bueno, magnífico. Me ha parecido muy interesante la lectura que usted ha hecho de muchos de los temas que ha aportado aquí. Y creo que usted, el punto que toca es el de alguna manera desmitificar, ¿verdad? Que las puertas giratorias o la corrupción solo se gesta o solo se orquesta desde lo público, ¿verdad? También en el sector privado hay intereses clarísimos, ¿verdad? Que pueden salirse fuera de control,
y que son absolutamente repudiables, ¿verdad? De hecho, uno de los aliados con los que trabajamos nosotros algunas iniciativas, Costa Rica Íntegra, es la World Compliance Association, ¿verdad? Esa palabrita compliance, así, que a veces es un poco cumplimiento, ¿verdad? Hoy por hoy, una de las áreas de mayor oportunidad que hay para, a nivel, digamos, de sector privado, para formación, para capacitación, recordemos también la ley 96-99 que obliga a las empresas o que hace a las empresas responsables, ¿verdad? Por actos que cometan también sus ejecutivos. Es una de las áreas que más oportunidades tiene, porque obviamente si existen marcos jurídicos no solo es para que los cumplan los funcionarios, los oficiales, los ministros, ¿verdad? Sino que regulan relaciones y regulan una gran cantidad de variables que las empresas privadas tienen que observar. Las empresas privadas, por ejemplo, tienen que observar temas de construcción, de no contaminación, de abastecimiento de materias primas. Y en ese sentido, sí, nosotros podríamos decir, ahora que usted toca el tema de las normas ISO, Jorge, tendríamos que distinguir en ese plano normativo que existen, vamos a ver, que existen las normas y existen los estándares. ¿Qué son las normas? Las normas es a lo que me obliga la ley, ¿verdad? Si a mí la ley me obliga a que en una carretera X no puedo manejar o transitar a más de 80 kilómetros por hora, si infrinjo esa norma, entonces obviamente me voy a ver obligado a una sanción porque está debidamente establecida en un ordenamiento jurídico. ¿Y qué son los estándares? Bueno, los estándares no necesariamente es a lo que me obliga la norma. Y la normativa ISO, por ejemplo, 37.000, que es, por ejemplo, de las normas antisoborno, y así las ISO 14.000, las ISO 9.000 y otro montón de normas, qué sé yo, de inocuidad, las HACCP, es decir, muchas veces estas normas que empresas normalmente, digamos, tendríamos que decirlo en nuestro país, representadas por compañías transnacionales y que van generando esa cultura empresarial en nuestro país, muchas veces las normas que tienen empresas que operan en nuestro país son mucho más rigurosas que lo que exige la ley. Son más rigurosas que lo que exige la ley. Entonces, por eso hago esa separación de que una cosa es una norma y otra cosa es un estándar. Cuando usted se fija a trabajar bajo un estándar ISO, por ejemplo, o de otra categoría, está diciendo, inclusive me estoy obligando a compromisos que pueden ser todavía más estrictos que lo que la legislación nacional de un país me obliga. Y eso es bueno porque entonces va generando un ambiente interno de competitividad sano, ¿verdad? Y que va generando de alguna manera en el ecosistema de empresas locales, va diciendo, pucha, mira, aquella empresa que se maneja bajo estos estándares, si yo me quiero acreditar como su proveedor, tengo que cumplir con una serie de normas que no me lo exige la ley, me lo exige sus estándares de calidad y sus estándares de funcionamiento de compliance o de cumplimiento con una serie de normativas que tal vez a esa empresa sí le son obligatorias o no en el país donde opera o en el país de donde es original. Entonces es bueno que las empresas pues hagan ese autoanálisis, esa reflexión de que se mueven en ese doble plano, ¿verdad? El plano de las normas obligatorias, no hay quite, ¿verdad? Pero no quiere decir que esa norma no tenga estándares internacionales de referencia a los que podemos aspirar y que en no pocas ocasiones sobrepasan, ¿verdad? Lo que ya las leyes establecen como de cumplimiento obligatorio en el país. Gracias. Con todo gusto, don Jorge. Muchísimas gracias por sus aportes que me han parecido puntos importantes ahí para destacar. ¿Alguien más quisiera opinar, compartir o estaríamos por el día de hoy? Bueno, parece que estamos, ¿verdad? Fernanda, que es nuestra anfitriona.
Sí, no veo ningún comentario en el chat. Don Ujú. Guillermo, una Sí, consulta. Ya ajá, como comercial, sí, íntegra o sea, creo que di una explicación al principio, pero tal vez no tomé nota, pero íntegra, tiene que ver con estos temas de corrupción, lavado, hace algún sí. asesoramiento a las instituciones respecto a esto, etcétera, etcétera. Sí, Costa Rica Íntegra es una asociación costarricense que cumplió exactamente 10 años de activismo social, de activismo ciudadano, y que ese activismo ciudadano precisamente fue reconocido por la organización Transparency International, de manera que nos acreditó hace un poquito más de un año como su capítulo local, es decir, y entonces el activismo social que hacemos en denuncia de la corrupción, de la promoción de la transparencia, hace un par de charlas doña Evelyn se extendió creo que bastante en el tema de lo que se llama la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, ¿verdad? Que es como uno de los hitos que se han logrado a nivel interinstitucional costarricense, porque de la INIP participan la Contraloría, los poderes del Estado, estamos nosotros como asociación, está el CICAP, también forma parte de la estrategia, de manera que eh, a eso nos hemos dedicado los últimos 10 años y efectivamente uno de los ejes que hemos estado visualizando, un poco en la línea con lo que señalé hace unos instantes, es el de dar asesoramiento. Digamos que podríamos decir que trabajamos como en una doble línea, ¿verdad? Participamos como auditores, llamémoslo así, de iniciativas como el de Parlamento Abierto, Gobierno Abierto, Estado Abierto, ¿verdad? Foro de la Justicia, que con todo lo que puse ahora como antecedentes de el activismo que hicimos en torno a la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y efectivamente, uno de los ejes en los que vamos a trabajar fuertemente este año, producto de alianzas que tenemos con la World Compliance, con la International Chamber of Commerce, es precisamente en ese proceso de educación a las empresas privadas, porque, repito, el marco normativo costarricense no le aplica solo a los funcionarios y a los ministerios o instituciones autónomas y entes de máxima o mínima desconcentración, sino que le aplican a las empresas, le aplican a las sociedades, le aplican a las pymes, y en la medida en que el parque empresarial costarricense, sin distingo de si es gran contribuyente, territorial o pyme, requiere tener todo un asesoramiento en cuál es el marco jurídico que le aplica y cuáles son las consecuencias de la inobservancia de ese marco jurídico. De manera que aquí me estoy robando el show porque creo que Fernanda ahora lo mencionó. Creo que hay una actividad más dentro de este marco de charlas que se que se han estado haciendo, pero anticipo que el 9 de diciembre es el día en que las Naciones Unidas lo han declarado ya hace algún tiempo como el Día Mundial de la Lucha Anticorrupción, el 9 de diciembre. Y como en diciembre, de manera inusual, vamos a estar, bueno, en el marco de esa celebración, pero hay Mundial de Fútbol, cosa que este, no ocurre cada 4 años un Mundial de Fútbol en diciembre. Entonces, esto es como una primicia que estoy lanzando el 13 de diciembre. El 13 de diciembre estaremos haciendo estas tres organizaciones, World Compliance Association, International Chamber of Commerce y Costa Rica Íntegra como capítulo de Transparencia Internacional, un conversatorio que va a ser como el kickoff, perdón, ahí el anglicismo o el punto de partida de una gran cantidad de actividades que vamos a seguir haciendo precisamente para que las empresas tomen conciencia de la importancia de la observancia de las normas tributarias, ambientales, antisoborno, ¿verdad? Que les corresponde implementar, porque ahí sí ya tenemos una ley que puede sancionar a las empresas cuyos funcionarios cometan actos tipificados como delitos. Y entonces, pues, vamos a estar de la mano con empresas, ¿verdad? Pues trabajando y capacitando en estos temas que son fundamentales para que
la empresa pueda llevar a cabo sus actividades de mercadeo, financieras, logísticas, industriales, de construcción, cooperativas, lo que sea, pero en observancia y en apego a la normativa que les aplica. Gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Y si no, pues llegará el triste momento de decirnos adiós. La presentación no la hacen llegar, supongo. Sí, O... exactamente, ¿verdad que, bueno, para no presumir nada, ¿usted tiene recopilado los correos de los aquí participantes, Fernanda? Sí, correcto. Mi compañera Miriam es la que tiene la información y les estará haciendo llegar la presentación al correo electrónico. Entonces, yo se la voy a compartir a ella de manera inmediata. De verdad que me excuso no haberla podido, pasar por acá, pero el teléfono me respondió muy rápido, pero la computadora se puso un poco tímida. Pero ahí les va a quedar, por lo menos las reseñas de lo que sostiene la OCDE, del poquito o escaso marco normativo que tenemos en Costa Rica alrededor del tema de las puertas giratorias. Pues para que lo conserven ahí como material de consulta, ¿verdad? Y cualquier duda, pues tiene que canalizarlo siempre a través del CICAP, ¿verdad? Ahí no verán mis coordenadas, mi información personal, pero cualquier duda siempre se puede hacer en el marco del debate académico, ¿verdad? Que el CICAP a través de sus diferentes medios propicia y pues las personas que también, u organizaciones que trabajamos muy de cerquita con ellos. Perfecto, entonces, una nada consulta, más agradecer a las personas. una consulta, perdón, disculpe. Además de la presentación, vamos a tener acceso a la grabación. Sí, correcto. La charla se está grabando y va a ser subida al canal de YouTube de CICAP. Y también les invito a revisar las otras charlas. Don Guillermo nos comentó sobre algunas que nos acompañó otras personas de Costa Rica Íntegra, como don Jimmy o doña Evelyn. Entonces, si tienen el gusto de revisar esas otras charlas, están disponibles en YouTube. Una consulta, Guillermo y Miriam. Sí. Pienso que una memoria de esta bella actividad que promueve SICAP, sumado, tengo entendido que la Defensoría de los Habitantes tiene algo que trabaja en este tema parecido de cristalinidad en el sector público y en privado. Existe también, recuerdo, la Comisión, creo que se llama algo así, Nacional de Rescate de Valores Cívicos, no sé qué más cosas. La misma Contraloría General de la República, ustedes ahí, Guillermo, con esa importantísima organización que tienen, tratar, pienso yo, como de que no se quede en el discurso, ¿verdad? Que todos son muy lindos, y como cuando vamos a misa, nos llevamos la regañada nosotros, que no nos asistimos, pero ya ahí no pasa. Entonces, como que tuviera un efecto multiplicador este tipo de actividades, y ojalá liderado para hacerlo como más imparcial por el mismo SICAP, ¿verdad? Y cómo hacerlo llegar a las organizaciones muy estratégicamente, ¿verdad? Como un aporte, como un apoyo. Y ojalá, aunando los esfuerzos o la participación puntual de estas que yo he mencionado, ¿verdad? Cómo amarrar todo eso y hacerlo llegar en un documentito, una memoria digital o lo que sea, muy elegante, muy bonita, muy proactiva la gestión de estos órganos para velar por el caos que hay a nivel nacional y a nivel internacional en corrupción. Vea que el narcotráfico se está comiendo la cosa política, la cosa pública, la cosa privada. Hay ya una descomposición social que nos puede preocupar en este momento. Y esto que se analizó hoy
y los temas anteriores, que no quedaran ahí nada más así como a la libre, sino cómo integrarlos, pienso yo, no sé, es una respetuosa sugerencia, y hacerlo llegar a los jerarcas, sobre todo más en este momento, en este gobierno, porque en las puertas giratorias ustedes se encuentran en la misma Asamblea Legislativa, los diputados que quedaron de asistentes de los diputados que quedaron nombrados. O sea, esas puertas giratorias se siguen dando, ¿verdad? Y me preocupa un poco el jugar de casita. Nosotros, todos los posibles líderes, para llamarlos entre comillas, que están ostentando cargos públicos en este momento, no les quito méritos en su excelencia académica, en su excelencia de expertise profesional, tal vez en organismos dentro y fuera del país, ¿verdad? Pero esa puerta giratoria es peligrosísima. Claro, uno lo pueden tomar como fortaleza para su currículum. Es decir, fui ministro de Estado. Y entonces ya, como sigue jugando en primeras o en las grandes ligas, eso suma, ¿verdad? Pero es peligrosísimo. Y usted lo planteaba, Guillermo, ¿verdad? Esas puertas giratorias de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, las experiencias que hemos tenido. Y esto también puede inducir un poquito a estos nuevos jerarcas, que no les quito méritos a ninguno, pero no tienen el olfato político, ¿verdad? No manejan la cosa pública. Están, pienso yo, un poquito mal asesorados, comenzando hasta por el máximo jerarca, ¿verdad? Y cómo ubicarlos, cómo aterrizarlos. Y yo creo que un documentito que saliera de acá podría inducirlos por ese buen camino, porque si al gobierno le va bien, al país ya todo nos va bien. Entonces, podríamos inducirlo por ahí, ¿verdad? Pienso, ustedes que son los que están ahí en esta bonita tarea, sobre todo la de Guillermo, que me encanta, eh, ver cómo se abonan esfuerzos con esos otros órganos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge Gutiérrez. Creo que es una sugerencia muy pertinente. Esa misma práctica se ha hecho en el marco, por ejemplo, del convenio que tenemos con el Colegio de Periodistas, donde hemos hecho en este marco de 10º aniversario un par de conversatorios, por ejemplo, sobre periodismo investigativo, sobre bueno, sobre otros temas y se ha hecho efectivamente una memoria. Por lo menos le prometo de mi parte plantear esa posibilidad recogiendo su amable inquietud con las personas muy estimables con las que tenemos contacto en el CICAP, ¿verdad? No fuimos como organización los únicos participantes, pero sí me parecería bonito hacer ahí esa memoria, que no tiene que ser nada recontra complicado, pero sí es un pretexto, don Jorge y estimados participantes, para estar pues recordando estos temas y sobre todo cumplen un doble propósito, efectivamente, don Jorge, yo coincido con eso. Uno, estarle recordando a nuestras autoridades que efectivamente hay una ciudadanía y una academia activas, ¿verdad? Que simplemente no solo son espectadores pasivos de la realidad nacional, sino que la toman, la analizan, proponen, y entonces estarles haciendo ese recordatorio y por supuesto, pues aplicándonosla nosotros mismos de que sin una ciudadanía activa, que se desempeñe como auditora, que esté presente constantemente analizando los actos de sus autoridades, pues estamos condenados a ser gobernados por las personas más ineptas o por las personas que creen que nuestra inteligencia es muy baja y que entonces que pueden hacer pueden tomar decisiones que lesionen severamente nuestra institucionalidad. Entonces el mensaje es por doble vía hacia los políticos, pero también hacia nosotros como ciudadanía. Creo que dediqué un segmento importante a señalar cómo nuestro dedo acusador es allá el político, allá es el político, es el que es medio sinvergüencilla, ¿verdad? Pero nosotros desde muy temprana edad ya tenemos algunas actitudes que tenemos que ir desterrando porque esas son el germen de algo que queremos que no se produzca.
Así que le agradezco, don Jorge, esa solicitud y por lo menos tiene mi compromiso de que lo plantearemos con las autoridades del SICAP para que podamos tener un documentito sencillito, pero recordatorio y a disposición del público de estos temas tan importantes que hemos tocado durante el mes de octubre del 2022. En el mismo periódico de la universidad, en las revistas digitales que puedan existir, es sacaría un poco este tema tan delicado y tan importante, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿A quién hay que juzgar? ¿Al que peca por la paga o al que paga por pecar? Y todo eso, en el momento que nosotros no tomamos o asumimos un rol importante, podríamos llamarnos, entre comillas, que somos cómplices. Igual de corruptos seríamos si estamos perdonando o apoyando o callando y no cacareando. Por eso, gracias a la prensa que aplaudo la labor de ellos, ¿verdad? Y si nosotros lo logramos también a través de este tipo de ejercicios académicos, pero con un mensaje tan profundo que le podría llegar al corazón a muchas autoridades y a muchos, en todos los niveles, Guillermo, ¿verdad? No es solo pensar, esa puerta giratoria es en todos los niveles, ¿verdad? Mandos, medios, jerarcas, asamblea legislativa, ejecutivo, judicial, y todo. Entonces hay que considerarlo, ¿verdad? Y cómo llegarles ahí elegantemente, puntualmente, pero que cause impacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y afortunadamente pues tenemos desde nuestra asociación, que es con lo que puedo hablar, magníficas relaciones con la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Administración Pública, el SICAP, la Escuela de Ciencias Políticas. Cada una de estas tiene espacios en plataformas sociales, está la misma Radio Universidad, donde hemos atendido gustosamente invitaciones cuando estos temas han estado en el centro del debate y la discusión. Así que, como dicen por ahí, don Jorge, manténgase sintonizado, ahí seguiremos. Me encanta un periodista, Jaime Bailey, que dice, seguiremos conspirando, ¿verdad? Así se despide siempre de sus programas, pero conspirando en una forma positiva, conspirando para que la transparencia y la rectitud en las acciones en el sector público y privado pues sea el eje y el estandarte de la ciudadanía en general. Perfecto, sigamos conspirando. Feliz noche, muchísimas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias a todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse y agradecerle a don Guillermo por su valioso aporte y acompañarnos en esta actividad. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos muy pronto.